¿A qué se refiere Primera de Juan 2:19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entre los años 70 y 135 de la era común, se divorciaron algunos gentiles que habían sido injertados dentro del olivo de Israel por costumbres paganas a lo que hoy se le conoce como cristianismo primitivo. Los primeros discípulos eran de las tribus de Judá, Leví y Benjamín. No eran gentiles, ni mucho menos eran cristianos. Sus nombres eran hebreos y practicaban la Torá y eran discípulos del rabino judío Yeshua. En el libro de Hechos 24:5, estos discípulos israelitas que seguían al judío Yeshua eran conocidos como los Netzarim o la secta de los nazarenos. En ningún momento se los llamó cristianos. También estos mal llamados apóstoles eran llamados los Haderech, que quiere decir los del camino. Hechos 9:22 y 22:4. El término cristiano fue mal traducido al griego, ya que en el hebreo la palabra hebrea es nosrim, un título de burla dado por los gentiles, reservado para los creyentes gentiles en Mashiach, que estaban saliendo del paganismo. Hechos 11:19 al 26. Este título es inventado por los gentiles no creyentes y no por los israelitas que seguían al Mashiach y eran practicantes de la Torá. Más adelante, al igual que hoy en día, surgieron y surgen líderes que proclaman ser discípulos del judío Yeshua y que enseñan que la Torá está anulada e incluso es una maldición cumplir los mandamientos del Eterno. Y estos son los inventores y fundadores de un sistema religioso llamado cristianismo. Una doctrina que está totalmente apartada, sin nada de pureza, entregada por el rabino Yeshua, con un mensaje totalmente cambiado y distorsionado. Desde el nombre de los discípulos, el nombre hebreo de Yeshua, a un libro que llaman Biblia y proclaman que es palabra del Eterno. Epifanio escribió sobre los Netzarim, confirmando que no tienen nada que ver con el cristianismo que acabamos de explicar. Los nazarenos fueron los seguidores del rabino Yeshua y los cristianos fueron y son una doctrina totalmente apartada del mensaje real del Mesías judío. Profesor Marvin Wilson, en su libro Nuestro Padre Abraham, argumenta las raíces judías de la fe cristiana que entre el año 70 de la era común, cuando el ejército romano destruyó el segundo templo en Jerusalén, y el año 135, cuando ocurrió la segunda revuelta judía en contra de los romanos, la congregación de los Netzarim del primer siglo comenzaron a abandonar las raíces hebreas, comenzando a convertirse a la recién creada religión cristiana. Pero para que esto se diera, se levantaron líderes ajenos a la sabiduría sagrada de la Escritura y alejándose de la doctrina de los profetas, y que seguramente venían saliendo de un paganismo, comenzaron a rechazar todo aquello que tenía fragancia hebrea, exactamente lo mismo que pasa hoy en día. Se conoce que el emperador Constantino fue el responsable de la desviación y corrupción de las raíces hebreas de Yeshua y la Torá, y la introducción a la apostasía dentro de lo que hoy conocemos como cristianismo. Su autor intelectual fue Ignacio de Antioquía, quien se rebeló contra el pueblo judío, contra las enseñanzas de los discípulos de Yeshua, contra las instrucciones de la Torá, es decir, todo lo relacionado con el pueblo hebreo. La historia nos cuenta que en el concilio de Jerusalén, Ignacio fue quien usurpó su autoridad y se separó totalmente del pueblo judío. Ignacio de Antioquía se separó para formar su propia religión, cuyos fundamentos son la Torá y esta abolida, y esto lo pueden constatar en sus 7 cartas, cuyo propósito era que Ignacio, como obispo de la Quilá, se obedeciera en todo sin cuestionar. Es decir, Ignacio hacía y hace lo que hoy en día practican los líderes cristianos. Los mandamientos del Eterno no tienen ni voz ni voto en ninguna denominación cristocéntrica, porque si fuera así, ellos estuvieran celebrando Shabbat, celebrando las santas convocaciones.
guardarían y estudiarían la Torá y dejarían de pedir el diezmo. Dejarían de manipular a la gente, es decir, dejarían su esencia cristiana por una esencia hebrea, la misma del rabino Yeshua. Ahora que tú lo sabes, es tu decisión si deseas quedarte en la rebelión de Ignacio o empezar a seguir a Yeshua HaMashiach. Soy el Cuervo de Noah, te invito a que le des un corazoncito y si también quieres ser parte de los Netzarim, sígueme si es que eres valiente. Déjame en los comentarios si está del lado de los Netzarim o de los cristianos. Shalom.